decía una gran raza vigilante procedente de Asia. El profesor Alex Miller, podemos atribuir la introducción de la manufactura del bronce en Europa a una gran raza inmigrante procedente de Asia hace unos 6.000 años, llamada los Aryas o los arios. La civilización de Oriente precedió a la de Occidente por muchos siglos. Hay muchas pruebas de que existía un grado considerable de cultura desde sus inicios. El bronce aún se utilizaba, pero también el hierro. La cerámica no solo se moldeaba en el horno, sino que también se quemaba con un buen rojo. Aparecen por primera vez las manufacturas de vidrio, oro y plata. En lugares montañosos solitarios aún se encuentran escorias y restos de hornos de fundición de hierro. Ciertamente, estas escorias se atribuyen a veces a la acción volcánica, pero se encuentran en lugares donde nunca pudieron haber sido los volcanes. Pero es en el proceso de preparación de momias donde la habilidad de este maravilloso pueblo se multiplica en su más alto grado. Solo aquellos que han estudiado especialmente el tema pueden apreciar la cantidad de destreza, paciencia y conocimiento necesarios para la realización de esta labor indestructible que ocupaba varios meses en su realización. En el proceso de preparación de las momias no se da los humanos embalsamados y conservados según el antiguo método egipcio. La manera de practicar la momificación es un rito de suma antigüedad en la tierra de los faraones y era considerada una de las ceremonias más sagradas, la momificación. Pero es en este proceso de preparación de las momias donde la habilidad y destreza de este maravilloso pueblo se multiplican en su más alto grado, en su forma más esplendorosa. Solo aquellos que han estudiado especialmente el tema pueden apreciar la cantidad de destreza, paciencia y conocimientos necesarios para la realización de esta labor indestructible que ocupaba varios meses. Las momias, este movimiento se requirió tanto de química como de la cirugía. Las momias, si se dejan en el clima seco de Egipto, parecen ser prácticamente imperecederas. E incluso, al ser retiradas tras un reposo de varios miles de años, no muestran signos de cambio. Esas momias. Se requirió tanto la química como la cirugía. Grandes conocimientos. Las momias, además, la modificación demostraba grandes conocimientos en química y en cirugía. Vemos momias que cuentan con más de 5.000 años, también conservadas y frescas, como cuando acababan de salir las manos de los parasistas, egipcios embalsamados. Se requirió tanto la química como la cirugía. Las momias en el clima seco de Egipto prácticamente imperecederas, que no perecen, inmortales, eternas. Tras un reposo de varios miles de años, no muestran signos de cambio. Las momias. Dice un escritor anónimo, el cuerpo se llenaba con mirra, casia y otras gomas, y después se saturaba con natro. Luego seguía el maravilloso vendaje del cuerpo embalsamado, ejecutado con tal maestría artística que los vendedores profesionales modernos se quedan mirados ante su excelencia. Las momias que meditaban. El cuerpo se rellenaba con mirra, casia y otras gomas. La mirra, una resina roja y amarga, extraída de árboles de género cónico, famosa por su uso histórico en rituales religiosos. La mirra que le dio un mago a Jesús, famosa por su uso en su uso histórico en rituales religiosos, en perfumería y en medicina tradicional, debido a sus propiedades antisépticas, antiinfecciosas, antiinflamatorias como la aspirina y cicatrizantes. La mirra, utilizada para tratar heridas, inflamaciones y en cosmética, se obtiene haciendo incisiones en el tronco de estos árboles africanos como la goma y de Medio Oriente, y se usa en forma de lágrimas gomosas o de aceite de esencial. Diluida en aceite portadores, se usa como ungüento para incienso. El cuerpo de la momia se llenaba con mirra, casia y otras cosas. La
un árbol del sur de Chile. Como es muy similar a la canela, se le conoce como la canela verdadera o la canela de Sri Lanka. Se emplea principalmente como condimento aromático o especia. Se mezclaba con vino de palma y resina para limpiar, perfumar y ayudar a preservar las vísceras en el cuerpo, junto con otros ingredientes como la mirra, el aceite de cedro y el esencial natrón para la deshidratación del natrón. Según relatan textos como los de Heródoto, padre de historia occidental, y estudios científicos modernos, limpieza y perfumado. Se utilizaban infusiones la acacia para enjaguar la cavidad abdominal después de extraer los órganos, el hígado, el intestino del páncreas, la vesícula biliar. Luego se rellenaba con mirra, acacia y otras especies para su preservación. Antibacteriano, la acacia, las mezclas de especias, resinas y aceites tenían propiedades antimicrobianas que ayudaban a conservar la piel y los tejidos. La acacia, el cuerpo se rellenaba con mirra, acacia y otras gomas. Estas gomas son sustancias amorfas, exudadas de ciertas plantas. Se envían en contacto con el aire. Estas gomas. Las gomas de plantas son polisacáridos naturales que las plantas producen como exudados para protegerse de los insectos, usándose ampliamente como espesantes, estabilizantes y emulsionantes. Se utilizan alimentos, cosméticos y farmacéuticos, como por ejemplo la goma de araña. Los antiguos egipcios usaban resinas vegetales como la de el pistacho, el enebro, el ciprés y ceras de abeja en la modificación para sellar, proteger y suavizar la piel. El cuerpo se rellenaba con mirra, acacia y otras gomas, saturada con bronce, tapar o llenar con algo hasta el punto que ya no se puede absorber ni absorber más. Saturar, en ese caso, llenar u ocupar una cosa hasta el límite de su capacidad. Saturado con natrón, es decir, pura o el natrón. Es mineral más carbonatos más nitratos. Se metía a preparar la carne, como la sal a los pescados. Sin líquidos ni bacterias, la putrefacción se detenía con el natrón. Es un mineral natural, una mezcla de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, crucial en la historia antigua para la momificación egipcia. Se usaba para deshidratar completamente el cuerpo, extrayendo toda la humedad para prevenir la putrefacción, detener bacterias, un proceso que duraba 40 días, dejando el cuerpo seco, arrugado y listo para ser rellenado y vendado para la eternidad. Extracción de órganos. Extraer los órganos internos, se usaba para extraer los órganos internos. Las cavidades se rellenaban temporalmente con paquetes de natrón y sustancias aromáticas, el natrón. El cuerpo se rellenaba con mirra, acacia y otras gomas y después se saturaba con natrón. Este natrón, dice acá el traductor, es el carbonato sódico cristalizado en estado natural con mezcla de sal marina y sulfato sódico. Sódico, este carbonato sódico es orgánica, blanca y soluble en agua, con propiedades alcalinas fuertes, ampliamente usada en la fabricación de vidrio, detergentes, jabones, tintes y como regulador del pH en la limpieza doméstica y tratamiento de agua. Carbonato sódico cristalizado es un fundamental donde átomos, iones o moléculas se organizan de forma ordenada para formar una estructura sólida irregular llamada el cristal, ocurriendo desde gases, líquidos o soluciones. Carbonato sódico cristalizado en estado natural con mezcla de sal marina y sulfato sódico. Sulfato es un blanco y cristalino muy soluble en agua, utilizado ampliamente en detergentes, papel, vidrios y textiles, y como desecante se encontraban en depósitos salinos cerca del río. Dice el doctor Anónimo, el cuerpo se rellenaba con mirra, acacia y otras gomas, y después se saturaba con natrón. Luego seguía el glorioso vendaje del cuerpo embalsamado. Embalsamado es un cuerpo humano preservado mediante un proceso químico para retrasar su descomposición, utilizando líquidos como el formaldehído para reemplazar los fluidos corporales. Objetivo, evitar la putrefacción y eliminar los olores.
El cual fue estrenado con mirra, acacia y otras gomas y después se saturaba con natrón. Luego seguía el maravilloso vendaje del cuerpo embalsamado con tal maestría artística que los vendedores profesionales modernos se quedan admirados ante su excelencia. Ejecutado con ese vendaje, con una maestría artística que los cirujanos profesionales modernos se quedan admirados ante su excelencia. Se pierden la excelencia en los vendajes, la momia en este caso. El doctor Greenby afirma: no hay una sola forma de vendaje conocida por la cirugía moderna de la que no se vean ejemplos mucho mejores y más ingeniosos en los vendajes de las momias egipcias. Las tiras de lino se encuentran sin ninguna sola unión, extendiéndose hasta 1000 yardas, casi 1 kilómetro de longitud. 1 kilómetro de longitud de esos vendajes. El doctor Greenby, en la 1723, Augusto, médico, ginecólogo, obstetra británico de origen italiano, ejerció la medicina en el Imperio Otomano, en España y en Portugal. Se unió a la Armada Británica y navegó hacia las Indias Occidentales. Allí aprendió inglés y se casó con una inglesa. Se le atribuye la primera autopsia médica científica a una momia del antiguo Egipto en 1825. Según él, había muerto de cáncer de ovario, pero después descubrieron que era por tuberculosis pulmonar. El doctor afirma: no hay una sola forma de vendaje conocida por la cirugía moderna de la que no se vean ejemplos mucho mejores y más ingeniosos en los vendajes de las momias egipcias. No hay una sola forma de vendaje, admiración por los vendajes. Como Johannes Greenby quedó impactado por la destreza técnica de los antiguos egipcios, afirmó que los vendajes estaban aplicados con tal precisión y nitidez que superarían la habilidad de cualquier cirujano moderno de su época. Greenby decía: no hay una sola forma de vendaje conocida por la cirugía moderna de la que se dan ejemplos mucho mejores y más ingeniosos los vendajes de las momias egipcias. Las tiras de lino se encuentran sin una sola unión puntura, teniéndose hasta 1000 yardas de longitud. Lo hacen el lino con fibras de la planta que crecen en el hilo, con la que producen hilos y tejidos para fabricar ropa. La ropa es muy fresca porque está hecha de celulosa. Hacen el hilo tejido del tallo de la planta. La gran diosa Isis les enseñó el procedimiento de fabricación a los antiguos egipcios. La gran diosa Isis. Las tiras de lino se encuentran sin una sola unión, extendiéndose hasta 1000 yardas de longitud, que son casi 914 metros, casi 1 kilómetro de longitud. Observó Greenby que algunas tiras de lino eran extremadamente largas y estaban aplicadas sin costuras ni uniones visibles, envolviendo el cuerpo con una maestría inigualable. Las tiras de lino se encuentran sin una sola unión, extendiendo hasta de longitud. Esta cifra proviene de un estudio publicado en 1825 por la Sociedad Real de Londres. Rossinelli, en el antiguo Egipto de Cambridge, ofrece un testimonio similar sobre la maravillosa variedad y habilidad con la que se aplicaban y entrelazaban las letras. Rossinelli en 1800 se licenció de teología, se interesó en las lenguas orientales, luego conoció al gran Champollion y se interesó por la egiptología. Hicieron una expedición en conjunto para aumentar el conocimiento del Egipto de 1828 a 1829, financiada conjuntamente la expedición por el gran duque de la Toscana y el rey de Francia. Publicaron 10 volúmenes de los monumentos de Nubia y Egipto, con muchas ilustraciones a color. Ocupó la primera cátedra de egiptología del mundo, una cátedra creada para él en la Universidad de Pisa. Es considerado el padre de la egiptología moderna. En el antiguo Egipto de Cambridge, uno se adentra en el fascinante mundo del antiguo Egipto durante la era de los faraones. Este libro ofrece una exploración exhaustiva de esta cautivadora civilización, examinando su rica historia y cultura con minuciosos detalles.
Rosilén en el Antiguo Egipto, este fue uno de los primeros trabajos en lengua inglesa en ofrecer una visión integral de la historia de Egipto, tras el desciframiento de los jeroglíficos por Champollion. Alcance, la obra abarca desde la geografía, los monumentos, las artes, la religión, las instituciones civiles, narrando la historia desde los primeros registros monárquicos, faraónicos, hasta la conquista de Alejandro Magno, la espada de Aristóteles. Legado es considerado por los estudiosos modernos una parte esencial del conocimiento base de la civilización, por su esfuerzo en preservar y sistematizar los hallazgos de los viajeros e intérpretes de su tiempo. Rocinelli en el Antiguo Egipto, nació en 1688, distinguido historiador, clásico y erudito unitario inglés, reconocido por sintetizar los descubrimientos arqueológicos y lingüísticos de principios del siglo XIX en relatos históricos coherentes. Fue profesor de historia y lenguas clásicas, se unió a la Sociedad Filosófica de Yorkshire. Rocinelli en el Antiguo Egipto de Cambridge ofrece un testimonio similar del largo de las lendas del estilo de Nilo, ofrece un testimonio de la maravillosa variedad y habilidad que explicaban y entrelazaban las lendas. No había fractura en el cuerpo humano que no pudieran ser reparadas con éxito por el médico sacerdotal de aquellos tiempos remotos. ¿Quién no recuerda bien la emoción que produjo hace unos 25 años el descubrimiento de la anestesia? El gas de óxido nitroso, el éter sulfúrico y clórico, el cloroformo, el gas de la risa, además de otras combinaciones de estos, fueron recibidos como bendiciones celestiales de la parte sufriente de la humanidad. En este caso, no había ninguna fractura en el cuerpo humano que no pudieran ser reparadas con éxito por el médico sacerdotal de aquellos tiempos remotos. En aquella época el médico se juntaba la ciencia y la religión, estaban unidas como los dos brazos, se complementaban, no estaban separadas. No había fractura en el cuerpo humano que no pudiera ser reparada con éxito por el médico sacerdotal de aquellos tiempos remotos. ¿Quién no recuerda bien la emoción que produjo hace unos 25 años el descubrimiento de la anestesia? Hablamos de las momias de la anestesia. ¿Quién no recuerda bien la emoción que produjo hace 25 años, 1952, el descubrimiento de la anestesia? Insensibilidad, el gas de óxido nitroso, el éter sulfúrico y clorhídrico y el cloroformo, el gas de la risa, además de otras combinaciones de estos, fueron recibidos como bendiciones celestiales para la parte sufriente de los el gas de óxido de nitroso, fórmula de nitrógeno 2 oxígeno, también conocido como el gas hilarante o el gas de la risa, es provocado la risa. Es un gas incoloro con un olor dulce que favorece la combustión y se usa en medicina, en anestesia y en anestesia para el dolor. El gas de óxido nitroso, el éter sulfúrico y clorhídrico. El éter es un compuesto mineral de R, oxígeno R. Los de R son grupos hidrocarburos unidos por un átomo de oxígeno, creando un grupo funcional, el éter. Son conocidos por ser volátiles e inflamables. Se utilizan como disolventes en la industria de perfumes. El más conocido es el éter dietílico, usado como anestésico. El éter sulfúrico es un líquido incoloro muy volátil e inflamable, obtenido de la reacción del alcohol etílico con ácido sulfúrico, usado como disolvente orgánico en laboratorios y antiguamente como anestésico, y aunque hoy se evita por su peligrosidad y efectos secundarios. El éter sulfúrico y clórico es un líquido incoloro muy volátil y tóxico, casi usado como intermedio químico en plásticos y resina, pero ahora restringido por efectos. El éter sulfúrico y clórico, el cloroformo, su forma es de carbono ácido, Cl3, cloro 3, es un líquido incoloro y volátil, con un olor dulce característico, usado como disolvente y en la industria química para fabricar plásticos y pesticidas, aunque antiguamente se usó como anestésico, pero ya no por su toxicidad. Puede formarse naturalmente o por la cloración del agua. Es un compuesto que afecta al sistema nervioso central
aunque no es inflamable. Emite humos tóxicos al descomponerse como el fosfeno. Origen: se produce de forma natural y artificialmente y se forma cuando se agrega cloro al agua. El cloroformo y el gas de la risa del hidroso N2O, un compuesto químico gaseoso, incoloro y de olor dulce. Se usa principalmente por sus propiedades anestésicas, analgésicas. Todo esto, ¿quién no recuerda bien la emoción que produjo hace unos 25 años el descubrimiento de la anestesia? El gas de óxido nitroso, el éter sulfúrico y clórico, el cloroformo, el gas de la risa, además de otras combinaciones, fueron recibidos como bendiciones celestiales para la parte sufriente de la humanidad. El pobre doctor Horace Walsh de Hartford fue descubridor en 1844 y los doctores Morton y Jackson cosecharon los honores y beneficios en 1846. Como es usual en estos casos, los anestésicos fueron proclamados como el mayor descubrimiento jamás realizado, El pobre doctor Walsh de Hartford fue el descubridor de los anestésicos. El doctor Horace Walsh nació en 1915, era un dentista pionero en el uso de la anestesia en medicina, específicamente del óxido de nitrógeno o gas de la risa, aunque se instó a que patentara su descubrimiento, nunca lo hizo, nunca lo patentó, considerado que aliviar el dolor debía ser tan gratuito como el aire. Pero no lo patentó, era como Nicolás Tesla, un benefactor. Considerado que aliviar el dolor debía ser tan gratuito como el aire. El hallazgo revolucionario de Walsh transformó el manejo del dolor en procedimientos médicos y dentales. El pobre doctor Wells experimentó por primera vez los efectos del óxido nitroso en 1844, cuando se ofreció como voluntario para que Gardner Ince Colton, un miembro de un circo ambulante, lo probase en él. Un socio después lo anestesió y le sacó una muestra. El pobre doctor Horace Wells está en estado enfermo, descubridor de estos anestésicos de 1844. Y los doctores Morton y Jackson cosecharon los honores y beneficios en 1846, como es usual en estos casos. El doctor Morton nació en 1819. Fue odontólogo pionero en la aplicación de anestesia en cirugía y odontología. Llevó a cabo en 1846 la primera demostración pública de la utilización del éter como anestésico administrado por inhalación. Uno de los inventos más importantes en la historia de la medicina. El doctor Jackson nació en 1905, era un científico de Estados Unidos, activo en los campos de la medicina, la química, la mineralogía y la biología. El pobre doctor actual de Hartford fue descubridor en 1844 y los doctores Morton y Jackson cosecharon honores y beneficios en 1846. Los anestésicos fueron proclamados el mayor descubrimiento jamás realizado. Y aunque el famoso leteón de Morton y Jackson, un compuesto de éter sulfúrico, o el cloroformo de Sir James J. Simpson y el gas de óxido nitroso introducido por Colton en 1843 y por Dugan y Smith provocaron ocasionalmente casos mortales, esto no impidió que estos caballeros fueran considerados benefactores. El famoso leteón de Morton y Jackson, un compuesto de éter sulfúrico. Leteón, el nombre comercial que el dentista de Estados Unidos William Morton le dio a su preparación de este helado, utilizado para producir anestesia en procedimientos quirúrgicos y dentales, logrando la primera demostración pública exitosa de anestesia en 1836 pública, un evento que marcó el inicio de la anestesiología moderna. Y aunque el famoso leteón de Morton y Jackson, un compuesto de éter sulfúrico, forma de Sir James Simpson, nació en 1911, médico escocés, una figura importante en la historia de la medicina, descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo y lo introdujo con éxito para el uso médico general. Fue el primero en usar anestésico para ayudar a aliviar el dolor durante el parto. El primero en el parto, porque el dolor mucho. Tal práctica fue duramente combatida. En esa época, pues algunos interpretaban que era contra natura, o sea, contra naturaleza, aliviar el dolor de parto. Y contra la voluntad de Dios, ese demonio
ya que en el libro de Génesis se dice que el parto sería con dolor, lo maldice a este, igual, ya que el malévolo demonio Yahvé había maldecido al hombre y a la mujer que probaron el fruto del bien y el mal de sabiduría. Con dolor de parto concebirás a tus hijos. La cuestión se fue, llegó a su final cuando la reina Victoria usó ese medicamento para aliviar el parto. El cloroformo de el gas de óxido nitroso introducido por Colton en 1843. Colton nació en 1814. Garner Kinsey era un showman, curandero, conferenciante de Estados Unidos, ex estudiante de medicina, que fue pionero en el uso del óxido nitroso para evocar la risa en odontología. Para ganar $535 de su época con su primera demostración pública del óxido nitroso, Colton dejó la facultad de medicina para viajar por el país dando conferencias y presentaciones. Fue más lucroso, pero esos 500 ganan como unos $50,000 hoy en día. Colton dejó, después de dar ese dinero, $575, Colton dejó para ganar $535 con su primera demostración pública de óxido nitroso. Colton dejó la facultad de medicina para viajar por el país dando conferencias y presentaciones. En una de estas conferencias estuvo el dentista Well y participó como voluntario y se dio cuenta de las posibilidades del uso de óxido nitroso en la cirugía dental y obtuvo un suministro de gas de Colton para hacer extracciones de muelas sin dolor. Colton y el gas de óxido nitroso introducido por Colton en 1843 y por Dunham y Smith. Dunham presentó y quedó fascinado que comenzó a usar en su clínica. Se asoció con Smith y crearon una compañía que trajeron 3.929 piezas dentales sin efectos adversos. J.H. dentista de Nueva Haven, su papel fue fundamental para el nacimiento del óxido nitroso en la década de 1860. Años después de que el descubrimiento inicial de Well hubiera caído en el olvido. Tras un fracaso público, Well cayó en pecado. Un fracaso público, entonces se dejó usar. Tuvo presente Smith en una exhibición que hacía Colton y quedó maravillado. Éxito masivo. En menos de un mes, Smith y Colton realizaron más de 1.000 extracciones dentales exitosas y sin dolor. Fundación de Colton Dental Association. El éxito del Dr. Smith fue tan contundente que Colton decidió abandonar sus espectáculos itinerantes para fundar en Nueva York la Colton Dental Association, una red de clínicas dedicadas exclusivamente a la extracción dental sin dolor mediante óxido nitroso. Todo esto, ya que el famoso leteón de Morton y Jackson, el cloroformo de Sir James Yeoman Simpson, y el gas de óxido nitroso introducido por Colton en 1843 y por Dunham provocaron ocasionalmente casos mortales. Esto no impidió que estos caballeros fueran benefactores. Los pacientes que se dormían con éxito a veces no volvían a despertarse. ¿Qué importaba esto? Siempre y cuando otros se sintieran aliviados. Los médicos nos aseguran que ahora los accidentes son poco frecuentes. Los pacientes que se dormían los anestésicos no volvían a despertarse. ¿Qué importaba esto? Siempre y cuando otros se sintieran aliviados. La pregunta es misma. Los médicos nos aseguran que ahora los accidentes anestésicos son muy frecuentes. Esto se debe a que los beneficios agentes anestésicos se aplican con tanta parsimonía que sus efectos vayan a mitad de la vez, dejando al paciente paralizado durante unos segundos en sus movimientos externos, sintiendo el dolor tan agudo como siempre. Esto se debe a que los benéficos agentes anestésicos, los médicos aseguran que ahora los accidentes son muy poco frecuentes. Los anestésicos benéficos agentes anestésicos se aplican con tanta lentitud que sus efectos fallan a mitad. Se aplica tanta parsimonía, una calma, la tranquilidad ceremoniosa con que se hace algo. Eso se debe a que los benéficos agentes anestésicos se aplican con tanta parsimonía que sus efectos fallan a mitad de la vez. Y ahora el paciente paralizado durante unos segundos, los sufrimientos externos, sintiendo el dolor agudo. A veces pasa eso en las cirugías actuales, que quedan los pacientes totalmente inmovilizados y no pueden hablar, sintiendo el dolor agudamente, pensando que están anestesiados. Sin embargo, en general, el cloroformo y el gas hilarante son
son descubrimientos benéficos. En general, los son descubrimientos benéficos. Pero, estrictamente hablando, los primeros anestésicos descubiertos, la pregunta, son estrictamente hablando los primeros anestésicos descubiertos. Dioscárides habla de la piedra de Memphis, la lápiz mentífera, y la describe como un pequeño guijarro redondo, pulido y muy brillante. Vamos a la historia ahora. Pero son estrictamente hablando de los primeros anestésicos descubiertos de los filósofos. Dioscórides habla de la piedra de Memphis y la describe como un pequeño guijarro redondo, pulido y muy brillante. Dioscárides, él nació en el 40 después de Cristo, era un griego, médico, farmacólogo, botánico. Practicó la medicina en Roma en los tiempos del gran Nerón. Vuelve a la Biblia. Su obra de materia médica alcanzó una amplia difusión. Se convirtió en el principal manual de farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento, más de 1000 años. Ese manual. Fue un cirujano militar en el ejército romano, con lo que tenía la oportunidad de viajar en busca de sustancias medicinales en todo el mundo, conocidas para ese entonces. Esa la oportunidad que tuvo él. Era militar, cirujano militar en el ejército romano, con lo que tenía la oportunidad de viajar en busca de sustancias medicinales en todo el mundo, conocidas para ese entonces. De materia médica, escribió su obra en 5 volúmenes. Su obra es precursora de la moderna farmacopea. El texto describe unas 600 plantas medicinales, incluyendo la mandrágora, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. A diferencia de otras obras clásicas, este libro tuvo una enorme difusión en la Edad Media, tanto en su idioma original, griego, como en otras lenguas como el latín y el árabe. Habla de la piedra de Memphis, y es situada al sur del delta del Nilo. El rito de Memphis, hacían los teólogos. Esta piedra de Memphis, la lápiz la describe como un pequeño guijarro, una piedra pequeña y redonda que se encuentra en los ríos. La describe como un pequeño guijarro redondo, y muy brillante. Cuando se movía esta piedra hasta convertirla en polvo y se aplicaba en forma de ungüento en la parte del cuerpo del cirujano iba a operar, ya sea con bisturí o con fuego, preservaba esa parte y esa parte de cualquier dolor de la operación, quitaba el dolor de la operación. Cuando se movía esta piedra, convertida en polvo, se aplicaba en forma de ungüento en la parte del cuerpo en que el cirujano iba a operar, ya sea con bisturí o con fuego, con cauterizador, preservaba esa parte, y esa parte de cualquier dolor de la operación. Al mismo tiempo, era completamente inofensivo para la constitución del paciente, quien permanecía consciente en todo momento, sin ningún peligro por sus efectos, y actuaba mientras se mantuviera sobre la parte afectada. Actuaba sobre la parte afectada. Completamente inofensivo para la constitución del paciente, quien permanecía consciente en todo momento, sin peligro por sus efectos, y actuaba mientras se mantuviera sobre la parte afectada. Cuando se tomaba mezclada con vino o con agua, toda sensación de sufrimiento quedaba perfectamente amortiguada. Plinio también ofrece una descripción completa al respecto sobre esa piedra de Memphis. Cuando se tomaba mezclada con vino o con agua, toda sensación de sufrimiento quedaba perfectamente amortiguada. Algo cuya fuerza, intensidad o efecto se ha reducido o suavizado. Cuando tomaba esa piedra molida con vino y agua, toda sensación de sufrimiento quedaba perfectamente atenuada. Plinio también ofrece una descripción completa al respecto. Plinio, un militar, historiador romano del siglo I. Plinio lo describe en su Historia Natural, libro 38, capítulo 10. El autor hizo investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos, geográficos, recopilados en su obra Historia Natural. Cierto modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, más de 1000 años, 1500, cuando sus estudios fueron sustituidos por investigaciones basadas en el método científico y en el empirismo moderno. Plinio, en su Historia Natural, en su libro 38, este libro trata sobre esta piedra de Memphis, que triturada y mezclada con vinagre se utilizaba para adormecer partes del cuerpo que se van a quemar o incidir o cortar.
específica que el paciente no sentía dolor. Se utilizaba para adormecer partes del cuerpo que se llama quemar o cortar, específico en que el paciente no sentía dolor. La piel es una piedra grasosa al tacto. En Memphis, los historiadores modernos coinciden que probablemente era una forma de carbonato de calcio, ya sea carbonato de calcio. Reacción química. La acción del vinagre, que tiene ácido acético sobre carbonato, libera dióxido de carbono. Liberaba dióxido de carbono, provocando una intensa sensación de frío, que combinada con el efecto psicológico actúa como precursor anestésico. Cuando se tomaba este polvo mezclado con vino con agua, toda sensación de sufrimiento quedaba perfectamente amortiguada. Plinio ofrece una descripción completa de ilustrar, y lo dice en su libro, capítulo 158. Dice Albrecht de Müller sobre este asunto: podemos atribuir la introducción del bronce labrado a la poderosa raza aria que emigró del Asia hace unos 6.000 años. La civilización oriental precedió por muchos siglos a la occidental, y hay pruebas de que desde un principio alcanzó notable grado de cultura, pues además del bronce conocían también el hierro, empleaban el barro cocido, al que después daban en él como las diversas formas propias de la alfarería. Se han encontrado objetos de vidrio, plata y oro correspondientes a épocas muy primitivas, y en algunas montañas se descubren montones de escoria de restos de otros siderúrgicos. Cierto es que los montones de escoria se han atribuido a la acción volcánica, pero esta hipótesis queda sin fundamento al advertir que precisamente no son aquellos terrenos de origen volcánico. Pero la ciencia del admirable pueblo egipcio se manifiesta más esplendorosamente en el embalsamiento y momificación de los cadáveres, aunque tan solo quienes hayan estudiado especialmente este punto pueden apreciar la habilidad, la paciencia y conocimientos químicos y anatómicos necesarios para llevar a cabo la incorruptible obra cuyo procedimiento requería unos meses de labor. Las momias resisten indestructiblemente el seco clima del Egipto, y aún persisten inalterables cuando se las remueve de los sepulcros donde durante milenios han reposado. Dice un autor anónimo que primero inyectaban en el cadáver mirra, acacia y otras resinas aromáticas, y después, desaturadas de natrón, lo vendaban con tal insuperable destreza y artística perfección que maravilla a los modernos cirujanos. Por su parte, añade Grenville que la cirugía moderna no tiene forma alguna de vendaje que supere y exceda en ingeniosa habilidad el fajado de la egipcio, pues no se advierte añadido alguno en las vendas de lino, que a veces miden 1000 yardas de longitud. Rotinea que estigua la maravillosa variedad y destreza del entrelace y aplicación de los vendados, hasta el punto de que los sacerdotes y a la par médicos de aquellas remotas épocas trataban con éxito toda clase de fracturas del cuerpo humano. ¿Quién no recuerda la emoción que despertó unos 25 años atrás el descubrimiento de la anestesia? El éter sulfúrico, el éter clorhídrico, el cloroformo y el óxido nitroso, gas inhalante, con otras combinaciones derivadas de esta sustancia, fueron acogidas como la bendición del cielo por la humanidad doliente, y todos consideraron la anestesia como el más grande descubrimiento. A pesar de los fatales resultados que en ocasiones dieron el famoso lesión de Morton y Jackson, el cloroformo de Simpson y el óxido nitroso aplicado con Colston, Duhan y Smith, pues hubo enfermos que perdieron el conocimiento para no recordarlo más, que no despertaron, mal producido. De acá, el verdadero descubridor de la anestesia fue el doctor Horacio Wells, en 1924, pero como suele suceder en estos casos, se llevaron a fama 2 años después sus colegas Morton y Jackson. Vamos arriba, la nota. Pero ¿qué importaba estos fracasos en comparación de los éxitos? Los médicos aseguran que son ya rarísimos los accidentes mortales causados por la anestesia. ¿Acaso porque aplican los anestésicos con tanta lentitud que en la mitad de los casos no producen efecto alguno y el paciente queda impedido durante unos cuantos minutos en sus movimientos externos, pero tan sensibles al dolor como un estado normal? Sin embargo, aunque generalmente considerado haya sido el descubrimiento de los anestésicos beneficiosos para la humanidad, no tuvo precedentes en estos descubrimientos. Dioscárides nos describe la piedra de Memphis
como una especie de guijarro redondo, pulimentado y muy brillante, que reducido a polvo y aplicado a manera de untura sobre la parte del cuerpo en que sea con bisturí o ya con cauterio, había de operar el cirujano, anestesiaba aquella parte tan solo, de suerte que el enfermo no sentía dolor alguno, con la ventaja de conservar el conocimiento sin ulteriores prejuicios. Desleído el polvo de esta piedra en vino y agua curaba toda clase de enfermedades. Dioscárides, también Plinio, describe minuciosamente esta piedra, institución natural, libro 38, capítulo mal traducción. Estamos llegando al punto culminante del estudio de esta noche, que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Nuestra querida Elena, que fundó Sociedad Teosófica, puede ser contada por esa bestia de Pablo Center, dinero a la gente, esta bestia que está en Crotona, este venezolano, en esta limaña que se llama Martin Linderman, o esas bestias, lo que ha hecho en este planeta, esas limañas. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica. Nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vairavaska, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura de los 7 Yohanes. Y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura, y perpetuamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, catástrofes, guerras, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia, la humanidad, inspira a los dirigentes de todas las naciones que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres derramen por el mundo. Después de sabiduría, tinieblas, odio, vuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida. Una sola satanicidad de hombres y una destrucción de naciones. De espíritus unión y todo incompatible que no conocen barreras de poder del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guían los centros de la humanidad de 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y tengamos los niveles enteros de servicio para el cual estamos más capacitados que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno de una secreta y bella Virgen, glorificado por los hombres, reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí junto a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los hermanos, en la perdición del cuerpo y en la muerte y el infierno perdonado. Del cielo cayó un ser, su nombre, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste supra resplandeciente, o manifestada conciencia proterna, o fojar indómito dietérico, o eterno entre los cielos, o rayo prometeico mantárico, que tu luz descienda a nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, y por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia de vuelta con ambas. Ya Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La base es nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ah, de Satán!